Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 37 y vamos a estar leyendo el versículo 25 para la gloria del Señor. Salmo 37, 25. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y a la letra dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos leído. Queremos meditar en esta tarde bajo el tema el amparo de Dios. Pero vamos a hacer una breve oración antes de entrar a la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este hermoso momento, Padre, que nos regalas el poder estar, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido leída. Esperamos, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de aquellos que van a estar escuchando, Señor, esta palabra. Que tu palabra, Señor, penetre ahí, Señor, en los corazones, y que tu palabra haga efecto, Señor. Que usted hable a nuestra vida conforme a cada necesidad, Señor. Toda la gloria en esta hora, Dios mío, es para usted. Recíbala, Señor, y esperamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre cada uno de nosotros, que podamos sentir, Señor, tu presencia a través de la administración de tu palabra, oh Dios amado. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es para usted, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Es a ti la gloria, Señor, en esta hora. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque ya oramos al Señor y hemos puesto en las manos del Señor este tiempo. Así es que decíamos que vamos a estar meditando en esta hora bajo el tema el amparo de Dios. El amparo de Dios. Y cuando leemos esta palabra podemos ver aquí a un salmista de que ya había envejecido. La palabra del Señor dice claramente, él escribiendo, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquel hombre que había sido conforme al corazón de Dios, aquel hombre que había vivido bajo el amparo de Dios, se estaba dando cuenta de que había pasado una vida y que en esa vida él no había visto justo desamparado, no había visto justo desprotegido, que la mano de Dios siempre había estado con el pueblo del Señor, y así el amparo de Dios está con cada uno de nosotros. Nosotros creemos y entendemos que la mano de Dios, que la misericordia de Dios está con el pueblo del Señor. Así es que tenemos que sentirnos seguros, tenemos que sentirnos alegres de que tenemos un Dios que está en control de todo, un Dios que está con la mano extendida, un Dios que está para ayudarnos a cada uno de nosotros. Así es que nosotros nos sentimos alegres y regocijados en el Señor porque Dios está con nosotros. La palabra del Señor dice, el salmista escribiendo dice: joven fui y he envejecido. El joven hoy en día puede acercarse a Dios. Muchos esperan llegar a la vejez, pero qué bueno que aquí hay jóvenes en la iglesia de que han decidido servir a Cristo, han decidido seguir al Señor, han decidido darles la juventud a nuestro Dios. Y es una bendición que tengamos jóvenes dispuestos a glorificar a Dios, jóvenes dispuestos a seguir a nuestro Dios. Entonces, ¿quién es aquel que recibe el amparo de Dios? ¿Quién es aquel que recibe el amparo de Dios? Sino aquel que viene al arrepentimiento. Cuando el hombre viene al arrepentimiento, comienza a recibir el amparo de Dios, comienza a recibir la protección de Dios. El hombre sin Dios no tiene amparo. El hombre sin Dios muchas veces cree en las promesas quizás de los políticos, en las promesas quizás de diferentes gentes. Pero cuando nosotros venimos al arrepentimiento, comenzamos a creer en ese Dios glorioso, comenzamos a habitar bajo la cobertura de Dios, comenzamos a habitar bajo el amparo del Señor, porque ese amparo está para el pueblo del Señor.
La palabra del Señor dice de que había un varón de Dios que recibió el amparo del Señor. La palabra del Señor dice que este varón se llamaba Eliseo. Eliseo, dice la palabra del Señor, de que en cierta ocasión el pueblo del Señor amaneció sitiado. El pueblo de Israel amaneció sitiado. Y el criado de Eliseo, el criado del profeta Eliseo, se levantó por la mañana y vio que estaban rodeados por el enemigo. Y aquel hombre se asustó, aquel hombre se atemorizó y comenzó a decirle al varón de Dios: ¿qué vamos a hacer? Pero es que este varón no miraba lo que Eliseo miraba. Jesse no miraba lo que Eliseo miraba. Por eso Eliseo le dice a Jesse: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué era lo que miraba Eliseo? Eliseo miraba mucha gente y carros de fuego, gente de a caballo que estaban ahí rodeando al pueblo de Israel, porque hay una cobertura sobre el pueblo del Señor. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, entonces comenzó el amparo de Dios en medio de cada uno de nosotros, porque Dios está como poderoso gigante en medio del pueblo del Señor. Entonces, ¿cuántas veces quizás nosotros nos hemos sentido desprotegidos? Nos hemos sentido desamparados. Pero Dios ha estado ahí con nosotros. Dios ha estado ahí con nosotros para decirnos: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Porque el amparo de Dios está con nosotros. No tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo, porque Dios está con nosotros para ayudarnos, para protegernos, para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para darnos esa protección. Dios ha puesto un vallado en medio del pueblo del Señor. La palabra del Señor claramente dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un ángel, hay una protección en el medio del pueblo del Señor. Ese amparo está en medio del pueblo del Señor, que dice su palabra que como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Jerusalén está rodeado de monte, pero así el pueblo del Señor está rodeado por ese amparo de Dios. Está rodeada por la mano de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque habitamos bajo ese amparo, habitamos bajo esa protección. La palabra del Señor claramente dice que el que esté en sus manos, nadie lo puede arrebatar. Así es que Dios está en control de todo, mi hermano. ¿Por qué entonces no todos reciben el amparo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué no todos reciben el amparo de Dios? La palabra del Señor ahí, la que leíamos en el Salmo 37, versículo 27, dice: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Es por eso que no todos reciben el amparo de Dios, porque no todos se apartan del mal. Cuando el hombre se aparta del mal, entonces comienza a recibir el amparo de Dios, entonces comienza a recibir la bendición de Dios, recibe vida nueva, recibe salvación. Dice el salmista: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. La pregunta es: ¿quieres vivir para siempre? La pregunta es: ¿quieres apartarte del mal? Si te apartas del mal, vivirás para siempre, eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es por eso que el hombre no recibe el amparo de Dios, porque no quiere apartarse del mal, no quiere dejar la maldad. Pero cuando el hombre deja la maldad, Cristo lo toma como su hijo, Cristo lo salva, Cristo lo lava con su sangre preciosa y perdona sus pecados y comienza a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Entonces es por eso, mi hermano, de que muchos no reciben el amparo de Dios. El amparo de Dios está para todo aquel que venga a nuestro Señor Jesucristo. El que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera. Dios lo toma como su hijo, lo adopta como su hijo y comienza a bendecirle grandemente. Jesucristo quiere amparar al hombre. Pero el hombre muchas veces no quiere ser amparado por Dios. Ese es el problema, que el hombre muchas veces no quiere ser amparado por Dios.
Jesucristo hablando, dijo allá en San Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesucristo hablando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y te apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesucristo quería amparar a aquel pueblo. Jesucristo quería darle la protección. Lo tremendo es que aquel pueblo no quiso ser amparado por Dios. Dios quiere dar esa protección, Dios quiere dar esa salvación, pero cuando el hombre no quiere, Dios no esfuerza a nadie, porque esto es voluntario. La salvación es voluntaria y también dice la palabra del Señor que es gratuita. Nadie paga nada por la salvación, porque Cristo pagó un precio por nuestra salvación. Entonces Dios está ahí para protegernos. El salmista decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces nosotros podemos ver ahí la misericordia de Dios, porque tenemos un Dios lleno de misericordia que está ahí atento para darnos la ayuda que nosotros necesitamos cuando estamos sin fuerza, cuando muchas veces llega la debilidad. Allí hay alguien que nos ayuda, allí hay alguien que nos da fuerza para seguir hacia adelante. Así es que es necesario que nos motivemos cada día a seguir hacia adelante. Esto de que las iglesias estén cerradas no quiere decir que nos vamos a dejar de caer. No, es que tenemos que levantarnos para seguir hacia adelante. Es que tenemos que levantarnos a adorar a nuestro Dios de la manera que nosotros sabemos, de la manera que hemos aprendido. No importa que no vengamos a la iglesia. La palabra del Señor dice que es necesario que nosotros entremos a nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto. Nosotros podemos ir allá a nuestra habitación y comenzar a conversar con nuestro Dios, porque ahí está el Señor también. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es importante que nosotros comencemos siempre, sigamos siempre buscando del Señor. Tenemos que seguir buscando siempre del Señor. Cuando vengamos, cuando sea ya el tiempo de que quizás esto pase, esto que está pasando pase, vamos a venir todos juntos y nos vamos a regocijar en la presencia del Señor. Pero ahorita tenemos que apartar ese tiempo para buscar del Señor, a solas con el Señor, cada día buscar de Él para que Dios nos dé esa fortaleza, nos dé esa fuerza para seguir hacia adelante. Entonces miramos ahí, ¿verdad? El tema es el amparo de Dios. ¿Cuál es el beneficio de recibir este amparo? ¿Cuál es el beneficio de recibir esta protección? Es que Dios nos libra del peligro. El peligro está cada día allá afuera. No solo porque está ocurriendo esta pandemia, solo es por eso el peligro. No, el peligro siempre ha estado. Pero la mano de Dios siempre ha estado con nosotros. La mano de Dios siempre ha estado para proteger a su pueblo. La mano del Señor siempre ha estado para guardarnos. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en el Señor de que Dios nos está guardando, de que Dios nos está cuidando, de que Dios nos está protegiendo. Por eso el salmista David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué David no temía? ¿Por qué David no tenía temor? Porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros, mi hermano. No hay que tener temor. Dios está con nosotros. El salmista claramente decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en medio del peligro, aunque ande en medio de la dificultad, aunque ande en medio de la adversidad, hay alguien que estará conmigo, hay alguien que estará conmigo, hay alguien que extenderá su mano y me guardará y me llevará hacia adelante, me dará la victoria. Es por eso que él vivía confiado. ¿Por qué? Porque este fue un hombre que vivió bajo el amparo de Dios, bajo la protección de Dios. Desde sus comienzos miramos allí en la historia cómo este varón, este joven se enfrentó a aquel gigante llamado Goliat. Nadie quería enfrentarse a aquel gigante. Nadie de los varones de guerra quería enfrentarse a aquel gigante, pero este joven, cuando fue joven, vino la protección de Dios, vino el amparo de Dios.
porque se enfrentó a aquel gigante y él claramente le dijo a aquel gigante: yo no vengo a ti con espada, no vengo con lanza, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros nos levantemos confiando en el Señor, nos levantemos creyendo de que Dios es el que hace todas las cosas. Así es que ese es el beneficio de recibir esta protección. Aunque el enemigo se levante en contra de nosotros, aunque el enemigo se levante con tempestades, se levante como río, la palabra del Señor claramente dice que Jehová levantará bandera por nosotros. Tenemos a alguien que pelea por nosotros. No somos nosotros los que peleamos. Es Dios el que está en control de todo. Es Dios el que pelea por nosotros. Así es que tenemos esa victoria, tenemos esa seguridad de que hay un Dios que está con nosotros, que hay un Dios que nos protege, que hay un Dios que está ahí para guardarnos. Que dice la palabra ya en ese salmo bastante conocido, el Salmo 91, que dice allá en el versículo 4 en adelante, dice: con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerá al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oiga, qué tremendo. Esto es lo que hay hoy en día allá afuera. Hay pestilencia, hay mortandad, que sigue diciendo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Oiga, le decía a los hermanos las otras veces, les decía que hoy los muertos se cuentan por miles. Hoy los muertos, las noticias anuncian, se murieron tantos, se murieron 1000. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor, y esta es una promesa para cada uno de nosotros, que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué no llegará, mi hermano? Porque está bajo el amparo de Dios, porque está bajo la cobertura de Dios, porque Dios te está protegiendo, Dios te está guardando. ¿Para qué? Para que les digas ir viendo a Él. Así es que no tenemos que estar, ¿verdad?, con temor, sino que debemos de adorar siempre a nuestro Dios. Tenemos que estar siempre alerta, siempre, ¿verdad? Porque también debemos de ser obedientes. La palabra del Señor claramente dice que cuando el ángel de la muerte iba a llegar allá a Egipto a quitar todos los primogénitos, Dios les dijo al pueblo de Israel que tenían que encerrarse. La palabra del Señor así claramente lo dice, que tenían que encerrarse y pintar con sangre los dinteles de las puertas, y el pueblo de Israel obedeció. Así es que nosotros también debemos de ser obedientes, tenemos que obedecer a la palabra de Dios y también a las autoridades, porque las autoridades son puestas por nuestro Dios. Así es que tenemos que nosotros seguir hacia adelante. La palabra del Señor nos decía en el salmo que leíamos, nos decía claramente la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que, joven, acuérdate de tu juventud. Aleluya. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que recibas el amparo de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y de la palabra del Señor, antes que vengan los años y los días en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así es que, joven, damos gracias a Dios porque usted todavía está en el camino del Señor, y esperamos que siga en el camino del Señor, porque el propósito de estas transmisiones no solamente es por salir ahí, no es para fortalecernos todos juntos, es para que nosotros nos regocijemos todos juntos en la presencia de nuestro Dios. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra que hemos compartido, hemos meditado en la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por este momento y esperamos que el Señor haya añadido bendición a su vida. Vamos a llegar hasta acá y vamos a hacer una oración para dar por finalizado este servicio. Padre y buen Dios que estás en los